Bueno, buenos días compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a hablarles sobre ERGE en neonatos y enterocolitis. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Voy, es que creo que se trabó, perdón. A ver, permíteme. Perdón, es que no cambia. Déjame compartirlo de nuevo. Listo. Ok. Bueno, comencemos con los objetivos. No, vía oral. Creo que no. ¿Tiene la vía oral? Ah, bien, entonces, pues ni modo, gracias. No, muchas gracias. Ok. Bueno, los objetivos generales. Vamos a conocer los aspectos más relevantes de pues, ambas patologías y en los específicos vamos a conocer definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología y fisiopatología, también el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento de ambas patologías y también las complicaciones pues, de cada una. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Ok, vamos a comenzar con la definición de ERGE, que pues bueno, es el pasaje fisiológico del contenido gástrico al esófago. Es decir, que sería como si el bebé regurgitara el contenido del estómago hacia el esófago. También hay algunas veces en las que se puede confundir con que el bebé simplemente escupa o vomite. Pero bueno, de hecho, como ya lo mencioné, es un fenómeno natural y fisiológico en los recién nacidos, es decir, que no habría que preocuparse tanto, ya que, pues, entre comillas, sería normal, al menos de que encontráramos signos patológicos. Este suele durar menos de 3 minutos y se acompaña de escasos síntomas o bien no existen síntomas y se produce en un periodo postprandial y también pues varias veces durante el día, como ya les mencioné, pues esto es como completamente fisiológico. ¿Le puedes cambiar a la que sigue? Otra, por favor. Gracias. Bueno, ahora la epidemiología. Esta patología suele afectar al 65% aproximadamente de los recién nacidos, que son menores de 4 meses, y como ya les dije, va disminuyendo a manera de que estos pequeñitos van creciendo, va disminuyendo de manera natural, y en caso de no ser así, suele afectar al 1% de estos recién nacidos hasta los 12 meses. Y su prevalencia oscila entre el 1,8 al 8,2% de la población. Listo. En cuanto a los factores de riesgo, se asocia con un daño neurológico. Esto más que nada está asociado a los trastornos de motilidad y deglución. En aquellos neonatos que son obesos, que tienen una hernia diafragmática, atresia esofágica, enfermedad pulmonar crónica, los que son prematuros o antecedentes familiares con enfermedad por reflujo gastroesofágico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también encontré otros factores de riesgo, como son la hipotonía del esfínter esofágico inferior, la presión intragástrica aumentada, el desbalance entre las presiones del esfínter esofágico inferior e intragástrica, y también encontré algunos otros que son factores protectores, como pueden ser la salivación, la deglución, la succión, la masticación. La siguiente. Algunas causas también se asocian al reflujo gastroesofágico como infecciosas, como la gastroenteritis, la infección del tracto urinario
y también se asocia la obstrucción intestinal o la intolerancia a los alimentos. Por ejemplo, un ejemplo es a las proteínas, a la soja y a la celíaca. Bueno, se cree que del nacimiento a los 3 meses de edad, 50% tienen regurgitaciones o vómitos y de los 3 a los 6 meses, el 70% ha desaparecido. De los 6 a los 10 meses ya solo lo presenta un 30% y ya de los 10 meses a un año, un 7%. O sea que después del año ya desaparece. Cuando nos referimos a etiología, hay que tener en cuenta que, bueno, no sé si ustedes han tenido contacto con bebés, pero si se dan cuenta, los bebés después de que se alimentan, a veces, como dice toda abuelita, toda mamá, se les regresó la leche. Pero si se dan cuenta, no es vómito. O sea, todos alguna vez hemos vomitado en nuestra vida. Y cuando no, o sea, si se acuerdan, aunque sea, se diga muy burudamente, hacemos una arcada y pues literalmente vomitamos. En cambio, aquí los bebés no, y esto ya sea porque hay una relajación continua del esfínter esofágico inferior. Entonces, tenemos que como tal, el reflujo gastroesofágico en el recién nacido y en lactantes es un proceso fisiológico normal que se da después de alimentarlos, después del periodo postprandial. Y pues esto es benigno, no es que el bebé esté enfermo, no es que el bebé tenga alguna patología importante, o sea, solamente pues es por la relajación del esfínter. Entonces esto se debería resolver entre los 12 y, puse 28, bueno, 12 y 18 meses de vida. La siguiente, por favor. Y pues sí, es tal cual lo de las imágenes, o sea, no es porque esté enfermo. La siguiente, por favor. Ok, y para entender un poquito más sobre lo que es el ERGE y no solamente el reflujo gastroesofágico, pues vamos a entender un poco de su fisiopatología. Ok, en este caso vamos a tener que conocer pues que los neonatos o los bebitos después de nacer pues tienen ciertas características anatómicas y fisiológicas que aumentan el riesgo de tener una enfermedad ya por reflujo gastroesofágico. En este caso, pues generalmente los neonatos a término y los prematuros suelen tener un esófago más corto y más angosto. Tienen un retraso en el vaciamiento gástrico y en este caso, pues el esfínter esofágico inferior es más corto y este suele ser pues superior al diafragma que se relaja pues en forma periódica independientemente de la deglución. ¿Cómo es esto? Bueno. Ok. Vamos a tener que, para entender la fisiopatología, pues el principal mecanismo o lo que principalmente se ha visto que provoca esta enfermedad por reflujo, pues son las relajaciones transitorias o pasajeras del esfínter esofágico inferior. Entonces, esta relajación pasajera o transitoria, pues lo que nos va a dar es la presencia de material gástrico o de reflujo, pues directamente va a estar en contacto con la mucosa esofágica, ¿ok? Esta relajación pues nos va a permitir entrar el material gástrico hacia el esófago. Entonces, una de las causas también, bueno, este es el principal mecanismo, pero se ha estudiado que pues además hay otras causas que influyen dentro de la fisiopatología para desarrollar ERGE. Y es, como bien lo mencionaban en factores de riesgo, pues el desbalance entre las barreras que son contra el reflujo y el reflujo mismo y pues entre más desbalance haya entre estas barreras que nos protegen de que no pase reflujo y como tal el reflujo, pues mayor riesgo de desarrollar ERGE tenemos. Aclaremos un poquito esto. Ok, ¿cuáles son o entre qué se va a dar este desbalance? Pues primero que nada, vamos a tener aspectos o algunas estructuras que nos van a ayudar a protegernos de este reflujo y algunos factores que nos van a provocar este reflujo. Entre las barreras que nos protegen, pues está como tal las barreras antirreflujo, el aclaramiento esofágico que va a tener, es decir, la dilución de ese ácido y la resistencia tisular, ¿no? Como tal.
Y esto va a estar en constante lucha contra la acidez gástrica propiamente, contra pues el volumen refluido y el contenido duodenal que puede estar regresando. Entonces, entre mayor desbalance haya entre estos dos factores, pues mayor posibilidad de desarrollar ERGE va a tener el paciente. Entonces, vamos a conocer un poquito más a fondo acerca de las barreras antirreflujo. En este caso, las barreras antirreflujo, pues serían los ligamento freno esofágico, en este caso sería el ángulo de His, la crura diafragmática, y el más importante o el más relacionado, pues es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Recordemos que este esfínter, pues va a ser como tal una válvula imperfecta que crea pues una gradiente de presión en la porción distal del esófago. Y pues lo que esto nos permite, pues es crear la capacidad de impedir el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y pues esta propiedad va a ser directamente proporcional a la presión que esté ejerciendo este esfínter y su longitud. Siempre que pues la relajación de este esfínter sea normal, ¿no? En este caso ya vimos que pues este esfínter va a tener estas relajaciones transitorias, ¿no? Anormales. Entonces, otra de las barreras que nos protegen, pues, es el aclaramiento esofágico, como se mencionaba anteriormente. En este caso, pues, se realiza generalmente en lo que es la supinación o la bipestación. Por las cuestiones de la gravedad, pues, no va a permitir el reflujo, ¿no? Otra de las cosas es la salivación y la peristalsis propia del esófago, ¿no? En este caso, se ha visto que hasta 7 mililitros de saliva pueden neutralizar hasta 1 mililitro de ácido clorhídrico. Entonces, otra de las barreras protectoras, pues, es como tal la resistencia tisular, en la cual pues va a participar la mucina, la prostaglandina E2, las uniones intercelulares que no van a permitir, pues, como tal, el paso del ácido o el riego sanguíneo esofágico como tal, que también nos va a producir un aclaramiento de este ácido. Entonces, en esta tablita nosotros estamos viendo pues como tal los mecanismos que pues impiden el reflujo, ¿no? Gastroesofágico. En este caso pues solamente es como a modo de resumen para que sea un poquito más visual, pues las cosas que nos previenen el reflujo es el esfínter esofágico inferior generalmente y el más importante, el ángulo de His, la longitud y las estructuras que ya se mencionaron. Y en este caso lo que nos hace el aclaramiento, la saliva, la pepsina, la tripsina, la gravedad, ¿no? Entre mayor haya, entre mayor desbalance o si alguno de estos factores llega a disminuir, pues más fácilmente podemos tener una enfermedad por reflujo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, gracias. No, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con lo que sería el cuadro clínico, ¿no? En este caso, pues vamos a tener cuadros típicos o síntomas digestivos típicos, que es como tal la regurgitación que ya se mencionó, y este vómito. En este caso, vamos a tener también, por ejemplo, la disfagia, odinofagia, pirosis, hematemesis, dispepsia, y en este caso, también puede haber síntomas extradigestivos, por ejemplo, la apnea, la irritabilidad del paciente, que tenga un llanto intenso, trastornos del sueño, cianosis, aspiración pulmonar, incluso también estridor o sibilancias, una tos crónica, la disfonía o alteraciones del crecimiento, ¿no? En este caso los pacientes llegan a tener pérdida de peso o dificultad para la deglución y la alimentación. Y en este caso, cuando el reflujo gastroesofágico no es complicado, generalmente se le llama a los pacientes, se les conoce como vomitadores felices. En este caso, pues el reflujo gastroesofágico ocurre sin esfuerzo, como bien lo decía, no hay presencia de arcadas. Y la regurgitación, pues es sin dolor. Y los niños son aparentemente sanos, no hay tanta pérdida de peso. El crecimiento generalmente en estos pacientes es normal, ¿no? Y es, pues generalmente se llega a, a curar o a desvanecer este reflujo.
Y bueno, conforme al diagnóstico, nosotros de primera instancia vamos a tener que hacer una anamnesis, precisamente para recabar datos que sí nos sugieran datos y procesos patológicos, ya que como lo estamos mencionando a lo largo de la exposición, pues este proceso es fisiológico en su mayoría. También, pues bueno, podemos comenzar con hacer una exploración física y esto debería de ser suficiente para poder establecer un diagnóstico junto con un seguimiento. Y también podríamos hacer pruebas complementarias para recabar los síntomas típicos que ya explicaron previamente o los síntomas atípicos. En caso de pues, que nosotros no recabemos estos datos suficientes para detectar la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas, ni el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo de las pruebas, le puedes cambiar a la que sigue. Podemos usar estos otros métodos, que sería la manometría, y esta va a medir la presión de la longitud del esfínter esofágico inferior, y esta nos va a permitir pues observar la motilidad esofágica. También la gamografía gástrica para detectar la presencia del retraso del vaciamiento gástrico, perdón. Y en este estudio el paciente tiene que ingerir tecnecio, que es como un tipo de metal, pues me parece que es no tóxico para que al momento en que nosotros apliquemos rayos X, bueno, la estructura que nosotros queramos observar, pues resalte. Y entonces así ya podemos nosotros capturar estas imágenes a lo largo del tiempo y vamos a poder medir el movimiento de contraste, perdón. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Ok. También vamos a poder utilizar una prueba de tránsito gastroduodenal para definir la anatomía luminal y así nosotros podemos seguir el bolo alimenticio a lo largo del esófago hasta que llegue al estómago y al duodeno. Este es el pues, diagnóstico más frecuente y de hecho la anomalía que nosotros podríamos encontrar sería como la malrotación del esófago. Ay, espera, te saltaste una, creo. Ah, no es cierto. Está bien, entonces continúa. Ok, y el diagnóstico diferencial, pues aquí les puse una tablita. Como ya lo mencionamos, si llega a ser patológico, vamos a obtener datos de obstrucción gastrointestinal u otro trastorno gastrointestinal y también hasta neurológicos. En la obstrucción gastrointestinal podemos tener un proceso infeccioso, tóxico. En los trastornos podemos obtener trastornos metabólicos y cardíacos, y en los neurológicos, perdón, renal, y pues bueno, también tenemos otros, pero pues aquí la tablita es como muy literal, entonces se las dejo para que la puedan leer, porque pues no tendría caso que también se las lea así tal cual. Entonces cambiar a la que sigue. ¿Te puedes saltar a la siguiente? Es que está más explícita en la otra. Gracias. En cuanto al tratamiento, este se va a enfocar a cambios en el estilo de vida, farmacológico y también incluso en ocasiones quirúrgico. La siguiente, por favor. En el estilo de vida, bueno, lo primero es que se recomienda tener una posición prona, ya que esta va a disminuir la cantidad de ácido que hay en el esófago, y una posición supina durante el sueño. Esto puede reducir el riesgo también de la muerte súbita. En decúbito lateral derecho, las primeras horas después de la alimentación, esto va a ayudar al neonato al vaciamiento gástrico, y en decúbito lateral izquierdo para disminuir el reflujo.
La posición debe de ser una elevación de la cabecera de aproximadamente de 30 a 40 grados. Para esto, hay unos colchones antirreflujo como el que aparece en la imagen. La siguiente, por favor. En cuanto a la alimentación, bueno, pues primero es que la comida, bueno, y si es un lactante, las tomas de leche deben de ser con más frecuencia y en cantidades reducidas. Al terminar, hacer eructar al lactante después de cada toma de leche. También se hace el uso de fórmulas hidrolizadas. Esto quiere decir que tienen también en aquellos que ya tienen alimentación complementaria se va a hacer la restricción de lácteos, soya, huevo, los que presenten alguna alergia a la proteína de vaca. También el uso de algún espesante, esto va a hacer que disminuya el número de regurgitaciones. En cuanto a la terapia farmacológica, se incluye un inhibidor de la bomba de protones. Estos no están recomendados en menores de 1 año. Estos ayudan a que disminuya la secreción ácida, inhibiendo la bomba de sodio-potasio teasa de la célula parietal. La dosis de este va a variar entre 0.7 a 2 miligramos por kilogramo al día. Este debe ser con 30 minutos de anticipación antes de la ingesta. La siguiente, por favor. También se incluyen los pocinéticos. Estos van a actuar de manera que aumentan la peristaltis esofágica y acelera el vaciamiento gástrico. Los antiácidos, estos principalmente para aliviar el dolor y la pirosis que puede ocasionar. Y los bloqueadores H2 de histamina, un ejemplo de estos son la ranitidina, que es el fármaco que se va a usar, y es el de primera línea en los neonatos. Acuérdense que hay ahí ya una asociación con cáncer gástrico, entre otras cosas, con el uso de la ranitidina. La ranitidina, la FDA ya dio el reporte desde hace más de 3 años y nosotros la estuvimos usando hasta hace 2 años. Entonces la ranitidina ya no se utiliza, ni en adultos ni en niños. Continuamos, por favor. El tratamiento quirúrgico, solo se va a recomendar en los cuales el reflujo haya causado alguna complicación o cuando el tratamiento farmacológico haya fracasado después de 3 meses. La eficacia del quirúrgico a largo plazo va a ser del 60 y el 90%. Y algunas indicaciones para realizarlo son estenosis, sangrado, anemia o falla de algún medicamento. Esta va a ser una funduplicadura de tipo Nissen, que es la intervención quirúrgica que se va a realizar. La siguiente, por favor. Esta cirugía pues se usa para tensar los músculos que se encuentran en la parte de abajo del esófago. Lo que va a hacer es que va a reducir el reflujo incrementando la presión y disminuye relajaciones transitorias y asociadas con la deglución. La siguiente, por favor. Y dentro de las complicaciones del ERGE, vamos a encontrar 2 rubros, las digestivas y las no digestivas. Las digestivas incluyen la esofagitis por reflujo, la cual como tal va a ser descubierta cuando hagamos una endoscopía y vamos a encontrar erosión o incluso ulceración en el esófago, en el esófago inferior. También tenemos la estenosis péptica, que la cual también vamos a encontrarla por estudios, en la cual lo que pasa aquí es que hay una constricción esofágica, entonces no pasa el endoscopio o de plano no puede pasar, no, se queda en el lugar y no avanza. Y también tenemos el endobraquiesófago, perdón, el cual también es conocido como esófago de Barrett. Y aquí, pues, como todos sabemos, es una metaplasia intestinal que reemplaza al epitelio estratificado que es propio del esófago distal. La siguiente. Gracias. Y en complicaciones no esofágicas, no digestivas, tenemos el asma, el cual está relacionado con un ERGE no controlado o no diagnosticado a tiempo. También la erosión dental, obviamente esto es en niños mayores, es en niños que ya tienen el crecimiento dental, no vamos a encontrar dientes en un lactante. Y el síndrome de Sandifer, el cual no hay una fisiopatología
adecuada que pueda describir este síndrome, pero se relaciona a ERGE basándose en la tortícolis espasmódica y los movimientos distónicos del cuerpo. Y aquí también vamos a incluir lo que es la falta de crecimiento, que tiene que ver con el proceso del ERGE, la apnea, al igual que el asma, y una desaturación junto con bradicardia. Ya, la siguiente. Gracias. Ok, entonces mi pregunta antes de acabar el tema en esto es, si el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico, ¿cuándo decidimos iniciar tratamiento? ¿Todos los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico les damos tratamiento? ¿O cuáles serían mis indicaciones para que yo decida realizar un estudio e iniciar un tratamiento? ¿Y cómo iría? En este caso, pues ya se consideraría iniciar un tratamiento una vez que pues, la calidad de vida del paciente empieza a disminuir o que como tal pues ya hay síntomas que pues como tal nos estén dando, por ejemplo, la pérdida del peso del paciente o como tal ya una lesión a nivel de esófago, de esófago. También en nuestro, tanto recién nacido como lactante, en el Se escucha un poquito cortado, doctora, y desfasado. Ay. Bueno, en el recién nacido y en el lactante, cuando es fisiológico este proceso, como mi compañera mencionó, no el peso se mantiene normal, no hay una pérdida. Tampoco no hay signos de esofagitis y en cambio, cuando es necesario meter un tratamiento y un diagnóstico adecuado, es porque el paciente está sufriendo pérdida de peso, porque tiene irritabilidad, dolor, obviamente no nos va Entonces, a por decir que le duele. ejemplo, un ejemplo, a ti te llega un niño de 2 meses, 3 meses, ¿no? El niño pesa 4,500, ¿verdad? O sea, un peso normal para su edad. La mamá te dice que tiene más o menos unos 4 a 5 eventos por día de regurgitación. Tú lo revisas y está bien, no hay llanto, no hay nada. ¿Qué le dices a esa mamá? ¿Cuál es tu tratamiento? Sería realizar algunos cambios en el estilo de vida, por ejemplo, lo de la posición. ¿Qué más? ¿Nada más? No, también lo de las fórmulas que son hidrolizadas o que algunas incluyen el espesante. Ok, ahí vamos. Eso revísenlo. Ya actualmente tampoco utilizamos fórmulas espesantes. Eso ya está muy viejito. Esa literatura antes utilizábamos las fórmulas. Aquí lo más importante, como tú comentabas, es el posicionamiento apropiado de ese niño, ayudar a mejorar, ¿verdad? Que uno, no haya disminución del vaciamiento gástrico y dos, ¿verdad? Favorecer que a través de la posición de cúbito lateral izquierdo, si está presente y no está perdiendo peso, nosotros podamos tener una disminución de ese reflujo. Igual, si su paciente llega y tiene ese número de regurgitaciones por día que nos indican que todo va siendo algo fisiológico, nosotros no tenemos por qué indicar ningún estudio. Pero si a nosotros nos llega un paciente que llora demasiado, el paciente no nos puede referir pirosis, ¿verdad? Porque es un pequeñito. Simple y sencillamente va a haber incremento de la irritabilidad, sobre todo asociada en el pre o en el postprandio. En el postprandio. Postprandial, ¿no? Y vamos a ver que pues puede haber inclusive anemia, ¿verdad? Puede haber pérdida de peso, puede haber la posición de sandífera inmediatamente después de que comen, etc. Entonces, recuerden que si nosotros tenemos cualquier dato que nos esté indicando que ese paciente empieza, ¿verdad?, a tener ya no un reflujo fisiológico, sino una enfermedad de reflujo, está indicado la realización de todos los estudios que ustedes comentaron. Pero hay un estudio que no se contempla en las guías, pero en este caso, guías de gastroenterología, sí, y es la realización que se debería de realizar para poder indicar el tratamiento de una forma apropiada de la endoscopía. Entonces, de acuerdo a la endoscopía, nosotros vamos a valorar los grados, ¿verdad?, de cambios que hay en esas células, ¿verdad?, del esófago. Entonces, ahí en la escala de Miller, ¿verdad?, vamos a ver criterios endoscópicos en los cuales vamos a dividirlas en grado 1 hasta grado 5. 5, como ya dijiste, esófago de Barrett. El grado 1, solamente eritema, ¿verdad?
por ahí de lo que sería la mucosa, ¿verdad? Pequeñas erosiones, muy chiquititas, ¿verdad? Ya un grado 2 empieza a haber cierto grado de erosión, pero no en la totalidad de la circunferencia del esófago a lo mejor. Y así pues vamos a ir viendo, ¿no? Hasta que llegamos al esófago de Barrett, ¿no? El grado 4, pues ya encontramos úlceras, etc. Entonces, a lo que voy es, si nosotros lo vamos a dividir de acuerdo a eso, a una esofagitis leve, moderada y en una severa. Entonces, pues obviamente, si yo tengo una esofagitis leve, ¿cuál sería mi tratamiento? Si yo tengo una esofagitis moderada, ¿cuál sería mi tratamiento? Y de una esofagitis severa, ¿cuál sería mi tratamiento? ¿Sí lo sacaron? ¿Sí lo tienen así más o menos? Digo, para que veamos un flujograma, ¿no? Porque también los inhibidores de la bomba de protones tampoco están indicados en todos los casos, ¿verdad? ¿No? ¿No lo leyeron por ahí? Yo había encontrado que los de la bomba de protones solo estaban indicados en la esofagitis moderada. Nosotros vamos a tener que, de la esofagitis, por eso les decía, es muy importante tener los cambios. O sea, es muy difícil saber cuándo es moderada y cuándo es severa. ¿Quién me lo va a decir? Los cambios en esa endoscopía, los cambios que yo voy a encontrar en esa arquitectura esofágica son los que me van a dictar el tratamiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como tú decías, una esofagitis leve o una grado 2, que llegue hasta el estadio 2, que dijimos que el estadio 2, simple y sencillamente, los datos que yo voy a encontrar pueden ir del eritema a pequeñas erosiones, ¿verdad? Pequeñas, no longitudinales, pequeñas erosiones en ese esófago, pues yo puedo dar aquí ya dieta, procinéticos, ¿verdad? Cambios posturales. Si yo ya encuentro una esofagitis del grado 3 hasta el grado 4, pues yo ya empiezo a añadir, además de todos estos, lo que serían los inhibidores de la bomba de protones. Ahí dependiendo, por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría recomienda desde el grado 2, grado 3 hasta el grado 4, lo que sería el uso de bloqueadores de, en este caso, de histamina o en el otro que ya habíamos dicho, inhibidores de la bomba de protones. Les repito, ya la ranitidina, búsquenselo, hay un reporte de la FDA, no la utilizamos ni en niños ni en adultos, ¿sale? Pueden ser demandados si ustedes pasan este medicamento a uno de los pacientes. Ok, entonces bueno, si ya nosotros tenemos una esofagitis grado 4, ¿verdad? A una 5, entonces nosotros estaremos pensando ya no nada más en un tratamiento médico, sino en un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Que pues no está exento de complicaciones. Entonces, la forma correcta de que nosotros estadifiquemos el ERGE, vuelvo a repetir, es a través de la realización de una endoscopía para que nosotros podamos dar. El procinético tiene sus complicaciones. Procinéticos como cuáles utilizamos, dijeron. La pHmetría. No, procinéticos, o sea, estamos hablando de los que incrementan el tono del esfínter y favorecen el vaciamiento gástrico. De los medicamentos que ustedes mencionaron que había que iniciar tratamiento con ellos, ¿verdad? Una cosa es que yo disminuya la acidez para que no se siga erosionando y lastimando, ¿verdad? O ulcerando esa mucosa. El otro sería a través de medicamentos, como ya dijiste, hay una relajación inapropiada del esfínter esofágico superior y a veces hay unos movimientos de hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, lo que hace que haya una discoordinación entre estos dos que favorece el reflujo, ¿verdad? Muchas de las veces está relajado el otro y el otro está contraído y esto no permite un vaciamiento apropiado, incrementa la presión gástrica y favorece el reflujo, ¿no? Entonces, el objetivo con este tratamiento pues, es aumentar lo que sería el tono del esfínter esofágico superior y favorecer el peristaltismo para mejorar el vaciamiento gástrico. Entonces, de sus medicamentos, ¿cuál es el que actúa de esta forma? ¿Podría Bueno, ser usar la domperidona para la contracción esofágica y el baclofeno para la relajación? Porque como es un miorrelajante ayuda a... Pues, ¿y si viene el baclofeno?
bueno, es un es un GABA. Entonces Pero podría sí usar. viene su tratamiento de ustedes, es decir, es que aunque podamos decir, o sea, una cosa es en niños y otra cosa es en adultos, ¿verdad? Entonces sí viene en su tratamiento, la domperidona sí viene, pero el otro no viene. ¿Cuál es el que habitualmente viene en sus literaturas? A ver, aquí de los chicos que están, de sus Metoclop, compañeros de clase. Exacto. ¿Y el otro sería? domperidona. Sisa, cisaprida, ¿no? La metoclopramida y la cisaprida son medicamentos que utilizamos ampliamente, medicamentos que pueden generar alargamiento del QT, bloqueos cardíacos. Entonces, vuelvo a repetir, por eso es importante poder estadificar en quién está justificado el riesgo de iniciar estos medicamentos y en quién no. Y ahora vamos a los inhibidores de la bomba de protones o aquellos que amortiguan el pH. El pH en el estómago nos sirve como defensa. Es un mecanismo que mata también a las bacterias, ¿verdad? Por la acidez, no permite que haya un crecimiento o sobrepoblación bacteriana. Nosotros tenemos mayor incidencia de pacientes con procesos infecciosos de repetición asociados al uso desmedido de, de inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? O bloqueadores de histamina. Entonces, es importante nada más recalcando que hagamos esa endoscopía, que se haga como debe de ser nuestro protocolo para poder realizar el diagnóstico apropiado. En este caso, la radiografía del tránsito intestinal no es un estudio muy sensible, el más sensible es la pHmetría. A veces podemos tener todos los datos y tener un estudio radiográfico normal, es decir, en este caso nosotros pedimos ese tránsito intestinal y no vemos que haya reflujo de ese medio de contraste. Más sin en cambio, hay pequeñas cantidades de jugo gástrico que regresan y el paciente presenta esta sintomatología que inclusive puede poner en peligro la vida. Como tú ya habías dicho, hay pacientes que llegan y de repente están haciendo apneas o pausas respiratorias y de repente hacen bradicardia. Es el síndrome de Alte que se asocia a reflujo gastroesofágico. Y ustedes le toman el estudio y aparentemente no es por ahí, porque no tomamos una pHmetría, porque no hacemos una manometría, porque no hacemos todo el protocolo de estudio que debe llevar a cabo el paciente. Bueno, continuamos, por favor, si no hay ningún otro comentario. Nada más hay que recordar eso. Recordar que pacientes que tengan riesgo, el reflujo puede estar presente inclusive hasta, dijimos, el año y medio de edad, casi 2 años. Hay pacientes que pueden sobrepasar esa edad y puede requerir ya un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más recordando eso. Si no hay ningún otro comentario, pues continuamos, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con enterocolitis y vamos a comenzar con la definición. ¿Le puedes pasar? Ok, ahí, gracias. Bueno, con la definición, este es un proceso inflamatorio intestinal agudo que se produce pues principalmente en los neonatos que llegan a tener bajo peso al nacer. Está caracterizado por la necrosis isquémica del intestino, o bueno, de la mucosa gastrointestinal, y puede conducir esto, bueno, a complicar en peritonitis y perforación. Y esta es la patología pues, digestiva más frecuente y grave del periodo neonatal. Aquí pues lo que vamos a tener es que se va a ir acumulando pues materia fecal en los intestinos y eso va a dar pauta a que se proliferen bacterias y se pueda complicar. Entonces, pues bueno, ¿le puedes pasar a la que sigue, por favor? Vamos a tener distintas clasificaciones, se los puse en tablita. Vamos a tener el estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B y a continuación se los voy a explicar desglosado. El primero es el estadio 1A, en la que vamos a tener únicamente una sospecha de enterocolitis. Vamos a tener signos sistemáticos, perdón, que sería la inestabilidad de la temperatura en el paciente. Va a presentar... Doctora, no sistemáticos, sistémicos. Sistemáticos, perdón. Sistémicos. Sistémicos. Es que sistemáticos quiere decir que tú llevas una secuencia, un orden. Y signos sistémicos quiere decir que están presentes en todo el orden. Es decir, puedes tener signos desde hematológicos hasta signos cardiológicos, neurológicos, etc.
enfisema, o sea que afecta órganos y sistemas. Ok, gracias, doctora. Continuando, vamos a ver que pues, el paciente va a presentar apnea, bradicardia y letargo. Y los signos abdominales, va a haber una retención gástrica, distensión abdominal, pues obviamente por la retención gástrica, emesis y pues hemopositivo en las heces, es decir, que va a aparecer sangre en las heces micro o macroscópica. También vamos a encontrar signos radiológicos, que sería la dilatación intestinal. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Ok, ahora el estadio 1B. Igual se va a clasificar en sospecha. Vamos a observar irritabilidad, inestabilidad, perdón, de la temperatura, apnea, bradicardia y letargo, como en el estadio anterior. Igual vamos a encontrar un hemopositivo en las heces y también va a haber dilatación intestinal. En el 2A es definitivo leve, o sea, aquí ya existe la patología y ya podemos tener como la certeza de que pues puede comenzar, digamos, a complicarse un poquito. También vamos a tener inestabilidad de la temperatura, apnea, bradicardia y letargo. Igual va a haber hemopositivo en S y ausencia de sonidos intestinales con o sin dolor abdominal. Es decir, que la peristalsis intestinal va a estar algo alterada. Y también va a haber dilatación intestinal y neumatosis intestinal. Ok, aquí les puse una radiografía de abdomen anterior-posterior y pues bueno, vamos a observar que va a haber aire en la pared del estómago, que lo señalan las flechas largas y va a delinear completamente la curvatura gástrica mayor. Va a haber neumatosis lineal en el intestino distal, ahí está señalado con la cabeza de las flechitas. Y también vamos a observar gas venoso portal, que ahí si lo estamos viendo se ve como una pequeña manchita. Ahí como pues pasando. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor? Ok. Entonces ahora con una radiografía de abdomen de cúbito lateral, igual vamos a observar neumatosis lineal en la pared gástrica, igual lo está señalando las flechas largas. El intestino distal, o sea, va a estar como, digamos, un poco más abajo de lo normal. Y también vamos a observar gas venoso portal, que está en las flechas cortitas. Ahí. Ok, y ahora seguimos con el estadio 2B. Este es definitivo moderado y pues bueno, como en los otros estadios, vamos a observar todos estos signos, pero se le van a agregar acidosis metabólica leve y trombocitopenia. Luego, en los signos abdominales, igual vamos a tener casi los mismos que en el estadio anterior, pero este va a estar, bueno, se va a presentar un dolor en la presencia por la presencia de asa en el cuadrante inferior derecho. Y vamos a tener en los signos radiológicos también lo mismo que teníamos casi en el estadio anterior, pero se va a agregar la asitis, es decir, la presencia de líquido en el abdomen. Luego, pues bueno, aquí está la clasificación de Bell modificada. Aquí, bueno, estos hallazgos ya se los había explicado en las diapositivas anteriores, pero aquí se agregan el estadio 3A y el estadio 3B. Vamos a presentar en el estadio 3A acidosis mixta, coagulopatía, hipotensión y oliguria. Dilatación moderada a intensa de las asas intestinales, asitis, como ya también lo comenté, y ausencia de aire libre. También vamos a poder observar edema, eritema y duración de la pared abdominal. En el estadio 3 vamos a observar ya pues, completamente shock,
empeoramiento de los signos vitales, el paciente ya va a estar en una situación grave, y se van a agregar pues, estos valores de laboratorio. En los hallazgos radiográficos vamos a observar neumoperitoneo y también ya pues perforación intestinal, que esto condicionaría que nosotros llevemos al paciente a que sea operado, que ingrese a cirugía de inmediato. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Ok, bueno, con la epidemiología, pues esto afecta, la incidencia es de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Como ya les comenté antes, el grupo principal es de los neonatos que nacen con muy bajo peso, que es del 5 al 22%, y también se agrega un 5 al 10% en neonatos a término. La mortalidad va de 20 a 48% más o menos, y el ingreso a cuidados intensivos es del 1 al 8% de los casos. En cuanto a los factores de riesgo, en el neonato pretérmino se asocia la inmadurez intestinal, la restricción del crecimiento intrauterino, alteración de la microbiota, isquemia y una alimentación al nacer y la sepsis. Mala alimentación al nacer. La siguiente, por favor. En cuanto a factores de riesgos en un neonato a término, se asocia la hipoxia isquemia, asfixia, enfermedad cardíaca congénita, sepsis, bajo peso al nacer y hipotensión. La siguiente, por favor. Algunos de los posibles factores que contribuyen a la enterocolitis necrosante en la premadurez, pues principalmente está asociado con la inmadurez gastrointestinal, la dismotilidad. La siguiente, por favor. Y si hablamos de la etiología como tal, hay que tener en cuenta que esta propia etiología de la enterocolitis necrotizante sigue siendo causa de estudio. No hay como tal ¿cómo se llama? Un punto de partida para esto. Lo que sí se sabe es de que es considerada una enfermedad multifactorial porque uno de los factores de riesgo, como se había mencionado, es la prematuridad, porque tiene que ver con la inmadurez de la mucosa del tracto intestinal y por ende hay una disminución de la motilidad. ¿Y esto qué nos va a provocar? Nos va a dar mucha permeabilidad y por ende es un punto fácil de translocación bacteriana. De hecho, se tiene que recordar una tríada, la cual es lesión, bacteria y sustrato. ¿Y a qué voy con esto? La lesión vamos a ponerla como una isquemia intestinal por todas las causas que se van a mencionar. La translocación bacteriana como tal va a ser la bacteria y la alimentación enteral va a ser el sustrato. Estos son 3 puntos importantes para poder entender qué es lo que está pasando con la enterocolitis. Ahora, ¿dónde vamos a localizarlo? Normalmente, en general, se localiza en el hilio terminal y colon proximal, pero esto no significa que solo va a ser ahí, puede ser en todo el intestino. Lo que va a pasar también aquí es que va a haber una disbiosis intestinal por muchas bacterias gram negativas. Y también el problema aquí es una alimentación entérica en el propio recién nacido. Hay estudios que mencionan que incluso un recién nacido, aunque sea prematuro, si es alimentado con la, pues sí, vaya, con la propia leche materna, por lo mismo de los anticuerpos y por todo lo que se le pasa al bebé, puede haber puede evitarse esta enfermedad. La siguiente, por favor. Ok, entonces retomando lo que comenta mi compañera, entonces hablemos un poquito de la fisiopatología. En este caso ya se mencionaron que puede haber factores de riesgo que nos van pues ahora sí que a predisponer esta patología, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos hablaban mis compañeras de una prematuridad. Esto pues lo que nos va a dar es inmadurez, ¿no? A nivel pues, de todo el sistema
del neonato. ¿Ok? Entonces, al haber una inmadurez en este sistema digestivo, pues también se va a prestar a ser presa ahora sí que de las infecciones. También, pues al tener una inmadurez también en sistema circulatorio, pues va a tener una inestabilidad circulatoria, ¿cierto? Aparte, pues mencionaban que es factor de riesgo, pues la nutrición enteral y la alimentación hipertónica, ¿no? También dentro de los factores de riesgo, pues mencionaron mis compañeras que se encuentra la asfixia y en este caso, pues también en cuanto a las infecciones, sobre todo, pues... Ok, cuando nosotros hablamos de inestabilidad circulatoria, estamos hablando precisamente de una condición de shock. En el prematuro, ¿cuáles son los principales problemas que vimos? Ajá, porque no es que no esté maduro el sistema circulatorio, o sea, tiene una inmadurez del sistema respiratorio, una inmadurez del sistema neurológico, o sea, el sistema circulatorio, lo que podemos nosotros tener problemas, y que te habla ahí de cardiopatías congénitas, son aquellas que secuestran el volumen. En este caso, el ductus arterioso, ¿verdad? Que nos quita sangre tanto en sístole como en diástole, porque va a pasar de la arteria, de la aorta a la arteria pulmonar, nos roba flujo de sangre que nutre el intestino y entonces lo que nos genera es isquemia. Entre más grande sea la repercusión de ese cortocircuito, mayor va a ser. Pero la inestabilidad circulatoria se refiere a esa condición de shock que puede ser desencadenado por todos los factores que ya vimos. Asfixia, porque tenga aspiración de meconio, o porque tenga un síndrome de membrana hialina, porque tenga una hipertensión persistente pulmonar, etc. ¿De acuerdo? Ahora, con alimentación hipertónica, ¿a qué se refieren ustedes? Perdón, doctora, no le entendí. ¿Qué alimentación hipertónica, qué quiere decir? ¿Qué tipo de alimento es hipertónico que le podríamos dar a un prematuro? Por ejemplo, aquellas soluciones o aquellas, pues sí, las soluciones que generalmente se les dan de manera pues enterada a los pacientes en vez de la leche materna. ¿Como cuáles? No recuerdo nombres, doctora. Sí, pero pues ¿qué es? O sea, ¿qué le damos nosotros? El prematuro, ¿qué le van a dar de comer? Usted a un recién nacido, ¿qué le da de comer? Es leche materna. Leche materna o fórmula, ¿no? Ujú. Las fórmulas para los prematuros tienen que tener un índice de calorías mayor por sus requerimientos mayores que las fórmulas para un recién nacido de término. Se cree, porque no se sabe, por eso lo pusieron ahí como multifactorial. No se está completamente seguro, pero la exposición a proteínas de leche de vaca, que son las que están hechas todas las fórmulas que nosotros consumimos, ¿verdad? Tienen un peso molecular mayor que se enfrentan ante un sistema inmunológico inmaduro que las reconoce como patológicas y genera un proceso de inflamación. Entonces, toda la leche, ya sea fórmula normal de recién nacido, que no tiene tantas calorías, o la fórmula que le damos para el prematuro, que tiene una mayor cantidad de calorías, pueden, en este caso, desencadenar un evento inflamatorio que puede llevar a una isquemia intestinal. Por eso es que la leche materna es protectora con respecto a la presencia de enterocolitis. Entonces nosotros no le damos alimentación hipertónica. Van a encontrar algunos centros que inclusive antes les daban glucosada al 5% en el intestino para ver si ya podían iniciar a comer. Actualmente no, solamente nosotros administramos leche materna. Entonces, si yo les pongo en el examen factores de riesgo para enterocolitis necrotizante, ¿cuáles serían los principales? Yo les digo, denme 5.
¿Que sea prematuro? El primero es prematurez, ¿no? Que es inversamente proporcional a la prematurez y al peso. ¿Qué quiere decir? Entre menos peso, mayor riesgo, ¿verdad? Entre más prematuro o hay menos edad gestacional, hay mayor riesgo de que presente enterocolitis. El segundo, ¿cuál sería? Pues esta misma alimentación hipertónica. Iniciar fórmulas, ¿no? No hipertónicas, doctora, fórmulas, alimentación con fórmulas, ¿no? O sea, si yo tengo que hacer el análisis de por qué, muy probablemente la alimentación con fórmulas y no con leche materna es un factor predisponente. El tercero, más importante dentro de la Presencia de fisiopatología, entonces sería hipoxia, ¿verdad? Y inestabilidad circulatoria, es decir, ya sea en sistema respiratorio o en sistema circulatorio, que nosotros no llevemos el sustrato energético y tengamos una condición de shock. Todo lo que nos genere una condición de shock va a estar catalogado dentro de esto. El quinto, si yo les dijera, ¿verdad? Dentro de estos sería la presencia de ductus arterioso permeable. ¿Sales? Muy bien, continúa, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces todos estos factores nos van a dar como tal pues un evento inicial. En este caso pues les tengo la imagen de lo que sería un epitelio inmaduro. En este caso pues ya se mencionaba que pues la prematurez va a ser un factor importante. Entonces al estar el epitelio inmaduro pues vamos a tener estos espacios que nos van a permitir que, que el epitelio como tal pues, sea permeable. Entonces este bajo aporte sanguíneo también nos va a provocar pues que haya una baja oxigenación. Y esta baja oxigenación pues a la larga también nos va a producir lo que mencionaba la doctora, que es la isquemia. Entonces, también al tener nosotros una nutrición enteral o a través de fórmulas, pues también se va a propiciar o a favorecer pues la aparición de bacterias que sean propias de la fermentación de los alimentos o propias de la microbiota intestinal del paciente. Entonces, estas bacterias, pues al estar el intestino o el epitelio permeable, van a poder alojarse debajo de lo que sería pues, nuestra mucosa, menos de gas. Y al haber esta isquemia sostenida y esta formación de gas, que es lo que se va a ver en las radiografías que anteriormente les mostraba a mi compañera, pues también se va a producir una necrosis ya como tal de este órgano. Entonces, pues una vez entendido esto, pues también esta injuria de la mucosa, esta junqueción, este edema, nos va a provocar también una mala absorción, una éstasis o el retenimiento o la disminución del vaciamiento gástrico, la proliferación bacteriana que nos va a dar la producción de gas, va a haber mediadores vasculares y translocación bacteriana en este epitelio. Y esto pues a su vez la producción de gas nos va a llevar a su tiempo a una neumatosis y pues a una perforación, ¿no? de este intestino. Entonces pues también nos puede llegar a dar una complicación, por ejemplo la fibrosis, las bridas y las adherencias. Y pues como tal, la neumatosis también nos va a dar la peritonitis, la distensión abdominal, que más tarde vamos a ver en el cuadro clínico. Entonces, dentro del cuadro clínico, pues nosotros tenemos pues como tal el aumento de los episodios de apnea y de acidosis metabólica en el paciente, hay bradicardia, también hay letargo, en este caso puede también presentar hipotensión, en este caso puede haber sangre macroscópica en la materia fecal, como bien lo mencionaban, puede haber sepsis que puede manifestarse justamente por este letargo del paciente y puede haber pues inestabilidad térmica. También pues va a haber dificultad o totalmente intolerancia a los alimentos y va a haber, por ejemplo, residuos gástricos sanguinolientos o biliosos, generalmente postprandial, que pueden progresar también a vómito bilioso en el paciente. En este caso, pues la distensión abdominal, que puede ser mayor a 2 centímetros, y pues va a haber dolor a la palpación, cambios en la coloración de la piel y drenaje biliar por sonda nasogástrica.
Bueno, y ya pasando con el diagnóstico, la exploración física, como las radiografías que ya les había enseñado previamente, vamos a encontrar las asas del intestino palpables presentes. Vamos a hallar una masa abdominal fija, va a presentar pues eritema en la pared abdominal y pues bueno, también vamos a encontrar las asas intestinales que se proyectan a través de la piel, es decir que incluso podríamos estar viéndola sin necesidad de algún estudio complementario, alguna radiografía, es decir, se van a, digamos, marcar en el abdomen del bebé. Vamos a observar cambios del color de la piel y también se va a oscurecer un poco la pared abdominal, lo que pues va a reflejar el cambio de coloración del intestino y también, bueno, se van a poder visualizar las heces o bueno, digamos, palparlo también a través de estos tejidos blandos delgados. ¿Le puedes dar otra para que vean la imagen que tengo? Ok, ahí, bueno, se está viendo todo, se está viendo la distensión abdominal, el cambio de coloración en la piel, esa coloración eritematosa, y también, pues bueno, a la palpación estaríamos también palpando como las heces que están ahí acumuladas. Entonces, pues bueno, ese es como el resumen de la exploración física. Entonces, en conclusión, nosotros vamos a encontrar desde los datos del cuadro clínico hasta los datos de la exploración física que van congruentes o consistentes con la evolución del cuadro, que va desde una inflamación, ¿verdad?, a una perforación. En un estadio 1, yo no vería ese eritema, solamente vería que Bueno, solo vería como uno, la distensión vómitos, abdominal. cambios de la temperatura, distensión Ujú. abdominal, nada más, ¿verdad? Como no hay un proceso inflamatorio tan importante todavía en esas heces intestinales, los mediadores inflamatorios locales todavía no generan esos cambios en la piel. Yo podría tener equimosis, ¿verdad? Que me está hablando de que ya hay una perforación y que hay una hemorragia, ¿verdad? Entonces el abdomen se pone negro, se pone morado y está correspondiente con una perforación y eso es concordante ya con un choque, ¿no? Hipotensión, ¿verdad? Taquicardia, ¿verdad? Acidosis severa, refractaria, coagulopatía, etc. Entonces recuerden que no es que si va en una leve, vamos a ver esto, o sea, es una enfermedad que progresa y el cuadro clínico, como su presentación clínica en todas las enfermedades, va progresando. No se puede presentar una o esta, sino que es una progresión de la enfermedad, ¿no? Eso se llama la historia natural de la enfermedad y así es como la vamos a observar. Muy bien, continuamos, por favor. Ok, bueno, y continuamos con el diagnóstico. Pues bueno, les dejé la tablita de nuevo de la clasificación de los estadios de Bell modificada. Y pues bueno, vamos a obtener de los signos radiológicos, como también ya lo había mencionado, neumatosis intestinal y gas en las venas del sistema portal. También en estas primeras radiografías vamos a observar el ilio y el asa intestinal dilatada fija, y es decir que, bueno, con lo que puse ahí de que no se modifican en las radiografías repetidas, es decir que podemos tomar una radiografía y otra radiografía y así sucesivamente y esas asas intestinales van a seguir exactamente igual. ¿Le puedes dar otra, por favor? Y bueno, también vamos a tener la presencia de neumoperitoneo, es decir, pues de la presencia de aire o gas en el peritoneo. Y pues esto ya nos va a indicar perforación intestinal, lo que va a causar que nosotros llevemos a nuestro paciente a una cirugía de urgencia, porque pues ya una perforación intestinal ya complicaría muchísimo la vida de nuestro paciente. ¿Le puedes cambiar? Ok. El diagnóstico por laboratorio, pues bueno, aquí vamos a poder identificar el grado de la enfermedad sistémica y lactante, es decir, pues qué tan grave es, ¿no? Vamos a encontrar pues también, como ya lo hemos mencionado, acidosis metabólica. Esto va a indicar la perfusión intestinal.
la leucocitosis con aumento y los neutrófilos inmaduros por la presencia de bacterias y el agravamiento de la trombocitopenia, pero en este caso, pues también, o sea, la trombocitopenia no indicaría únicamente enterocolitis, sino podría indicar pues muchas otras cosas más, es decir, que no sería como tan específico. Y la ultrasonografía de abdomen, esto pues nos va a ayudar a detectar la patología en etapas tempranas y va a destacar la presencia de puntos ecogénicos. ¿Le puedes cambiar a la casilla, por favor? Y bueno, como diagnóstico diferencial, pues podemos tener nada más una distensión abdominal, pero pues digamos no necesariamente que sea característica o, ¿cómo se dirá? Bueno, sí, o sea, que no sea como característica de decir que ya tiene O enterocolitis. sea, es inespecífica. Lo que tratas de decir que la distensión abdominal. Ajá, puede ser como muy general, digamos. También, bueno, podemos diferenciarlo con ilio secundario a sepsis, perforación intestinal, pero bueno, esta perforación intestinal ya sería como secundaria a nuestra patología. Y también pues la tolerancia alimentaria, ¿no? No necesariamente tendríamos que diagnosticar de inmediato a nuestro paciente con enterocolitis, simplemente porque está teniendo como uno de los signos y síntomas más característicos y más comunes. Entonces, pues ya, pasamos con tratamiento. En cuanto al tratamiento, en todos los casos se va a disponer de una sonda bucogástrica, esta con la finalidad de evitar la distensión del intestino, y también se debe de llevar un control sobre el gasto urinario y este se va a reponer con suero de Hartmann. La siguiente, por favor. Se recomienda reposo intestinal, descompresión gástrica, suministro de líquidos por vía intravenosa, nutrición parenteral, interrupción en ocasiones de la alimentación, una aspiración nasogástrica y antibióticos de amplio espectro. En ocasiones también se llega a la cirugía. La siguiente, por favor. ¿Le puedes cambiar? Ahí le puedes cambiar. Bueno, también encontré en esta tablita que de acuerdo a los criterios de B se va a establecer el tratamiento. Por ejemplo, en la etapa 1A, cuando se está sospechando de enterocolitis necrosante, se recomienda un ayuno antibiótico por 3 días y esto después del resultado de cultivo. Por otro lado, en el estadio 2 se recomienda de igual manera ayuno, antibióticos, pero aquí con una duración de 7 a 10 días y si el examen es normal de 24 a 48 horas. En el estadio 2B también se recomienda ayuno, antibióticos, en este caso con una duración de 14 días y bicarbonato de calcio para la acidosis. En el estadio 3 se va a recomendar el mismo tratamiento al estadio anterior, más 200 miligramos de líquidos, agentes inotópicos y tratamiento con ventilación de paracentesis. La siguiente, por favor.
De acuerdo para la administración de líquidos, pues en la guía de práctica clínica se hace la referencia de que va a haber un aporte de líquidos de acuerdo a la edad postnatal. El primer día van a ser 60 mililitros de kilogramo al día y este va a aumentar de 10 a 20 mililitros al día en caso de que sea un recién nacido prematuro con peso menor a 1500 gramos y en recién nacidos prematuros con fototerapia. También se va a aumentar de 20 a 30 mililitros en caso de que haya una pérdida de peso del 2 al 3% y se van a aumentar 10 mililitros al día por cada 1% que haya de pérdida de peso. En cuanto a los fármacos, se recomienda la morfina con una dosis de 0.05 a 0.2 miligramos sobre kilo. Esta va a ser una dosis intravenosa y esta se debe de aplicar al menos 5 minutos cada 4 horas. También se recomienda el fentanil y esta va a ser administrada cada 2 a 4 horas de 0.5 a 4 miligramos. Igual va a ser una dosis intravenosa. Y el midazolam, que va a ser de 0.05 a 0.15 miligramos. Esta va a ser en 5 minutos y esta va a ser administrada de 2 a 4 horas. Y la ampicilina de 20 a 50 miligramos y de igual manera va a ser una dosis intravenosa. La siguiente, por favor. Algunas indicaciones quirúrgicas, pues estas se recomiendan cuando hay un neumoperitoneo, una gangrena intestinal y algunas indicaciones relativas es cuando hay un deterioro clínico, acidosis metabólica, insuficiencia ventilatoria, oliguria, hipovolemia, trombocitopenia, leucopenia, eritema de la pared abdominal, una masa abdominal fija. Esto se refiere como un plastón o un asa con dilatación persistente. La siguiente. No los escucho, ¿eh? No. Perdón, tenía mi micrófono apagado. En cuanto al pronóstico, pues en este caso, cuando hay una complicación tardía, pues aproximadamente el 10% de los pacientes que tengan esta patología y ya hayan sido tratados, pueden llegar a desarrollar pues estenosis intestinal. También se puede ver como alguna complicación, síndrome de intestino corto debido a una reintervención quirúrgica para pues la resección de la estenosis intestinal. No, el síndrome de intestino corto, o sea, si tú tienes necrosis de todo el intestino, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te haría el cirujano? Quitar esa parte del intestino. Entonces, aquí es algo muy importante, la tabla que ustedes tenían ahí. ¿Desde dónde está indicado el tratamiento quirúrgico? En el estadio 3B. Vean la tabla, regrésense. No, esa tabla no, la que está allá. Donde viene ustedes su tratamiento. Ajá, Aquí en el estadio 3B, cuando ya está avanzada y está muy, bueno, aquí se refiere que gravemente enfermo y hay un intestino perforado, ya se procede al tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros tenemos ya datos de gas y neumatosis en el intestino, es el momento en que nosotros le solicitamos interconsulta al cirujano. Nosotros vamos a ver que para el estadio 2A, nosotros ya empezamos a tener datos de repercusión sistémica. Estamos con acidosis
metabólica con trombocitopenia. Pero si no hay inestabilidad hemodinámica en este momento, o sea, que no tenga datos de shock nuestro paciente, el cirujano podría considerar continuar un manejo conservador. Más sin en cambio, si nosotros nos encontramos en este estadio, pero ya tenemos datos de shock, ¿verdad? Ya tenemos datos de compromiso sistémico, nosotros tenemos que indicar la cirugía. Entre más tarde, y eso es lo que dice tu diapositiva, regrésate a la última. Dice que si un paciente presenta neumatosis intestinal, va a tener un 20 a un 40% de probabilidad, que eso es altísimo, de no responder al tratamiento médico. Ajá. Y del 10 al 30% va a fallecer. Es decir, que entre más nos tardemos nosotros, más probabilidades vamos a tener de incrementar nuestra mortalidad. Y no solo eso, sino de tener esto, síndrome de intestino corto. Entre más progrese esa inflamación, entre más avance y abarque un segmento de intestino mayor, nosotros vamos a tener menos superficie de absorción porque el cirujano va a entrar y cortar. Porque es el tratamiento quirúrgico y va a unir, ¿verdad? Y hay veces que nos deja tan poca superficie de absorción que no tenemos una posibilidad de poder ser alimentados de forma apropiada y estos pacientes se mueren. Se mueren porque, aunque yo les ponga una nutrición parenteral, eso les favorece infecciones crónicas, ¿verdad? Además de que tenemos un sistema de salud deficiente en el cual no hay una nutrición en casa. En Estados Unidos, por ejemplo, estos pacientes agarran, llegan y cada semana, así como los de diálisis, les dejan sus nutriciones para que se estén aplicando y se estén administrando. Aquí no. En México nosotros no tenemos nutrición parenteral en casa. Y entonces estos pacientes, la gran mayoría alrededor de los meses siguientes y años, 1, 2, 3 años, va a tener un fallecimiento. Entonces recuerden, sospechar a tiempo, dejar en ayuno al paciente, iniciar antibióticos, tomar sus laboratorios, mantener un control metabólico, hematológico, etc., para ver cómo va progresando esta enfermedad, y radiológico. Y en el momento en que nosotros encontremos datos de neumatosis intestinal, es el momento en que tenemos que interconsultar al experto, que es el cirujano pediatra, ¿verdad? Estadio 1, nosotros podemos seguir sin nada, vemos la radiografía, no hay aire, ¿verdad? No hay edema interasa, continuamos igual. Nosotros tomamos una radiografía, vemos que está con tendencia a la acidosis, le hablamos al cirujano y vemos, ¿no? Si tiene neumatosis intestinal más datos de inestabilidad hemodinámica, el cirujano decidirá, que la mayoría va a hacerlo, va a meterlo a quirófano, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, eso es muy importante, en qué momento nosotros interconsultamos al servicio especialista. Muy bien, continúa, por favor. Y recuerden que la complicación más importante, y se ve, y es muy frecuente y desafortunada, es síndrome de intestino corto y mala absorción intestinal. Y de igual manera, si nosotros afectamos la válvula ileo-cecal, pues no va a haber nada que retenga el alimento en el intestino y va a pasar así como entra, va a salir. Y entonces también esto nos genera un síndrome de mala absorción. Pues también depende de la localización a veces de la lesión y el segmento que se reseque, para tanto en longitud como en localización, para que podamos tener estas complicaciones que son muy frecuentes y graves en estos pacientes. Ok, por favor, continúa. Sí, gracias, doctora. Y recuerden que, ¿por qué no necesariamente tenemos que tener perforación para que operen? A veces nosotros podemos, así como se ve inflamada esa pancita que veíamos toda roja y toda eritematosa, ustedes están teniendo fuga de líquido al abdomen, ¿verdad? Y esa fuga de líquido en el abdomen incrementa la presión intraabdominal, que no se puede distender de forma infinita. Tiene una compliance. Esto comprime los vasos, en general, pues los grandes vasos como aorta, ¿verdad? Las arterias ilíacas, la verdad, la mesentérica, pues a lo mejor no les va a afectar tanto su flujo, pero en la microvasculatura, que ya está de por sí afectada por inflamación a nivel de lo que sería el intestino, acuérdense que ahí también hay vasos pequeñitos, es a donde se ve disminuido todavía más esa circulación de flujo sanguíneo, y esto genera isquemia, ¿verdad? Y a nivel de lo que serían los riñones, principalmente genera algo que se llama síndrome compartimental abdominal, que eso es lo que le va a generar la citis ahí, esa acumulación tan aguda de líquido,
y lo que va a hacer es que, pues bueno, el paciente retenga más líquidos, se complique más, que va a generar más inflamación en esa pancita, un círculo vicioso, y se muere. Y entonces es ahí a donde está indicada la paracentesis o colocación a veces de drenajes de ese líquido para tratar de resolver ese síndrome comportamental. Si ese síndrome comportamental abdominal no se resuelve, aun cuando no tengamos todo lo demás, es decir, no tengamos aire en la puerta, no tengamos en este caso perforación, el cirujano tiene que entrar nuevamente a descomprimir esas asas, ¿verdad? Es una cirugía donde deja el abdomen abierto con una bolsa de Bogotá con la finalidad de que esas asas no se necrosen, no tengan que cortarlas y se reperforan. Entonces hay varios tipos de tratamiento. Continuamos, por favor. Sí, doctora, gracias. Bueno, y ya para concluir, como tal, tenemos ya nuestras complicaciones, la cual una de las que fueron mencionadas anteriormente es la de síndrome de intestino corto. Y como la doctora mencionó, es por lo mismo de que estamos tratando de cortar las partes del ileón y colon que estén necrotizadas y unirlas, bueno, anastomosarlas, perdón, las partes sanas. Entonces, como dice la doctora, entre más tardemos, más corto va a quedar el intestino y más complicaciones va a tener el paciente. Otra de las complicaciones que encontramos es la estenosis colónica, la cual es encontrada en 10 al 20% de pacientes y principalmente en los estadios 2B y 3A. Y estos como tal ya pues van a ser manifestados con distensión abdominal recurrente y también intolerancia a la alimentación. Y pues incluso había encontrado que se puede realizar pues sí, un enema con contraste para poder valorar la estenosis. Y también encontramos la hepatopatía asociada, pero esta ya va más de la mano con la nutrición parenteral total, y esto es más en recién nacidos que hayan tenido tratamientos quirúrgicos principalmente en esta patología. Y ya. Ok, entonces nada más recordar lo que ya dijimos, a los prematuros se les da de comer, ¿qué? Leche materna. ¿Cuándo se les da de comer? Esa es la gran disyuntiva. Actualmente se les da de comer generalmente pasadas las 24 horas, entre las 48 y 72 horas, depende de dónde lo encontremos, dónde lo busquemos, ese es el momento de iniciar. Se tiene que iniciar una nutrición temprana, porque a mayor desgaste y pérdida de esa mucosa, pues nosotros vamos a tener mayor probabilidad de inflamación y translocación bacteriana. Recuerden que los intestinos del recién nacido son estériles y conforme va deglutiendo, conforme va comiendo, conforme van pasando las horas, tanto la piel, la nasofaringe, orofaringe y los intestinos se colonizan de bacterias o de microbiota que es propia de nosotros. Pero si esa microbiota no recibe alimentación, también favorece la presencia de que estas bacterias migren, ¿verdad? Se pongan locas y se trasloquen y entonces nos generen un proceso infeccioso sistémico. Y ese proceso va a generar una respuesta inflamatoria local y una sistémica, que eso es lo que tenemos en la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que puede responder solamente con los antibióticos, frenar esa respuesta, o puede requerir en un momento dado, en su complicación más grave, la resección intestinal de amplias porciones. ¿Sales? Entonces, no, aquí no comentaron, yo les recomendaría que leyeran lo que es la glutamina y la administración de probióticos, sobre todo la glutamina, que ha venido a disminuir e impactar la presencia de enterocolitis en estos pacientes. Ha disminuido de forma significativa, porque es un aminoácido inmunomodulador y pues que nos permite que la incidencia que tenía tan grande esos neonatos de presentar enterocolitis se haya reducido en una manera dramática. Entonces, bueno. Nada más sería lo único que nos falta. Entonces, alimentación, terapia de soporte, ayuno, drenaje, ¿verdad? A gravedad de esa sonda orogástrica y inicio de alimentación parenteral temprana. Muy bien, pues, ¿alguna duda, pregunta? Doctora, le queríamos comentar algo respecto al horario de la clase del día martes. Sí, dígame. ¿Podría ser en el horario anterior, doctora, a las 9? Ah, es que me dijeron que, ya ven que yo les di a escoger, o sea, yo tenía seleccionado este horario porque generalmente yo sí tengo pacientes, luego se me dificulta mucho. Pero pues ahorita como he estado tranquilo, yo les di a escoger qué horario querían. Ya ven que les dije que si no tenía ningún problema, pero la doctora Sofía me dijo que tenían clases con la doctora Armijo.
Entonces, por mí, o sea, por mí, no hay problema. Pero la doctora me dijo que tenía que ser en este horario porque ustedes tenían sus clases en ese horario. No sé cómo quedaron ahí, o si hay problemas o no hay problemas, a lo mejor tienen rotación, a lo mejor tienen otra cosa. ¿Qué equipo es el que tiene con la doctora? Es lo que estaban comentando en el grupo. Estábamos nosotros, pero nada más fue la clase del jueves. El martes ya no tenemos con esa doctora, así que no sabemos. Si ustedes no tienen problema, yo menos tengo problema. O sea, ¿sí me explico? Yo tengo libre ese horario y pues más porque es nuestra última clase y después vamos a tener nuestro examen. Entonces, por mí no hay ningún problema que ese horario se ocupe, ¿no? Pero nada más chequenlo con sus compañeros bien, porque pues obviamente la doctora y tiene razón, ¿no? Estoy ocupando un horario que no me corresponde y pues ustedes se ven afectados, ¿no? Entonces, el chiste es que ustedes no se vean afectados en ninguna forma. Entonces, si ustedes así todos pueden, no hay ningún problema, nada más mándenme a mí este mensaje en un rato por su jefe de grupo y ya a la hora que ustedes elijan, esa hora puede ser, ¿no? En un horario, pues obviamente de aquí a la 1 de la tarde, porque ya ese sería el tiempo que vamos a ocupar para realizar todo lo demás. Ya les voy a mandar el link para el examen nada más, va a ser de opción múltiple. Estudien, repasen y los que ya me mandaron su tarea previa, pues ya sobre eso, pues vamos a hacer la sumatoria de sus calificaciones, ¿sales? De lista, acuérdense que aunque yo no les diga nada a los que no están presentes, pues yo estoy pasando lista del diario. Entonces, aquellos que tengan más de 2 faltas, ¿verdad? Y que no hayan sido justificadas en el transcurso, pues desafortunadamente se les quitan puntos, ¿no? Como tiene que ser. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues adelante. Y quien haya tenido justificación de sus faltas, pues que me la haga llegar, ¿no? Porque pues si yo paso mi lista y no están presentes y no me lo comentaron y yo no tengo un justificante, pues tengo que hacer esto cuando yo entregué mis calificaciones al final a la doctora Sofía. Yo sé que a veces tienen compromisos y problemas personales, como todos, y pues nada más, por favor, háganme llegar sus justificantes y avísenme. Muy bien. Cuídense mucho. Doctora, tengo una pregunta. Perdón, ¿hasta cuándo tenemos para enviarle la corrección del examen? Pues tentativamente es hasta el día de hoy, porque yo acuérdense, todavía tengo que revisar sus exámenes, todavía no los he revisado. De tal manera que quiero poder revisar las dos cosas, ¿no? Ya, de manera conjunta para que en un solo paso haga lo mismo, ¿no? O sea, calificar el examen y quien me lo haya entregado, pues ponerle ahí su punto, ¿no? De lo que tiene, ¿sales? Porque si no, para mí implica triple trabajo. Entonces, bueno, así le hacemos, tienen hasta hoy en la noche, 8 de la noche, porque también no reviso todo el fin de semana, tengo otro trabajo, no reviso exámenes tampoco. Entonces, nada más sería lo mismo. Al equipo de desequilibrio ácido básico, en el transcurso del día de hoy, entre hoy y obviamente la madrugada de hoy, les envío ya las correcciones para que el día martes lo revisemos. ¿Sales? ¿Dudas, preguntas? No, doctora, muchas gracias. Doctora, Bueno, pues cuídense mucho y bonito día. Y gracias estudien para que igualmente. les vaya muy bien. Bye. Gracias, doctora.